En esta ocasión les traigo un video donde vamos a aprender a calcular la caída de tensión. Aquí tengo una planilla general de cargas donde ya tengo calculadas las potencias, la carga en amperios y ya he adoptado los conductores para cada alimentador secundario o circuito derivado. Para calcular la caída de tensión necesito algunos datos. Por ejemplo, toda esta sección yo me he creado para hacer el cálculo de la caída de tensión y para así mi planilla de cargas esté más completa. Entonces, para el cálculo de caída de tensión necesito algunos datos como la sección de este conductor que ya he adoptado. Por ejemplo, para un número 10 AWG, para un número 10 la sección corresponde a 5.26 milímetros cuadrados, y de la misma forma he hecho para cada conductor todas sus secciones. También necesito la longitud la longitud, es decir, la distancia de estos alimentadores. También he creado una columna donde tengo las caídas de tensión permitidas conforme a la norma NB77, 2% para alimentadores principales y 3% para alimentadores secundarios o circuitos derivados. En este caso lo único que voy a hacer de aquí son alimentadores secundarios y este sería un principal porque es la demanda máxima total. Entonces aquí vamos a sacar, lo único que vamos a hacer es sacar el 3% de una red 220, 3 por 0,03, 6.6 voltios es el 3% de 220, es el voltaje permitido que tengo en cada circuito. No puede excederse la caída de tensión más de 6.6 voltios. En esta otra columna voy a calcular la caída de tensión en estas condiciones de cada circuito. Aquí va a estar el dato de la caída de tensión en voltios y el porcentaje de esa caída de tensión en esta otra columna. Entonces, para calcular eso me he apoyado en esta fórmula. Hay para red monofásica y trifásica. Hay dos formas de hacerlo, en función de la intensidad y en función de la potencia. En este caso vamos a hacerlo en función de la intensidad en una red monofásica. Ya tenemos esos datos como ser la sección, la longitud, la intensidad o la carga de cada circuito, el factor de potencia, que para toda esta memoria de cálculo he trabajado con 0,9, el factor K, que es la conductividad del conductor. En este caso para el cobre antes se usaba 56, pero ese dato era en condiciones de una temperatura de 29 grados. Ahora vamos a usar a 70 grados. Para el cobre dice que vale 48,47. Este dato de 70 grados es la temperatura que soporta la aislación del conductor. Muy importante aclarar eso. Y por último, U, que es la caída de tensión. Despejando U o delta V, que es lo mismo, obtenemos esta fórmula. Simplemente la sección pasa en lugar de U y U pasa donde está la sección. Es un simple despeje de esa fórmula. Vamos a obtener esto y vamos a aplicar eso en esta celda. Por ejemplo, igual, ponemos igual y aplicamos 2 por la longitud. Voy a calcular primero para este circuito. La longitud dice que es 20 metros. Por la intensidad en este circuito es 8,9 amperios. Por el factor de potencia, que para toda esta memoria de cálculo he usado 0,9. Entonces, dividido entre K, la conductividad, hemos dicho que para 70 grados para el cobre vale 48,47. Dividido entre 48,47 por la sección adoptada para este 10 AWG es 5.26 milímetros cuadrados. Presionando enter
verificamos que en este circuito tenemos una caída de tensión de 1.25 voltios y vamos a ver qué porcentaje es ese 1.25. Multiplicamos una simple regla de 3, 1.25 por el 100% por dividido entre 220. Eso llegaría a ser el 0,57%. Entonces, y el permitido es 3%, entonces estamos bien, ni siquiera estamos en la mitad de este margen que nos da la norma NB77. Para todos los circuitos derivados, en este caso, voy a aplicar la misma fórmula y copiamos esto. Vamos a aplicar lo mismo en las caídas de tensión en porcentaje. Está. Analizando una por una, aquí tenemos 2 voltios, es el 1%, estamos dentro del 3%, aquí 0, estamos perfectamente, aquí hay 1. En estos 3 circuitos tenemos, por ejemplo, una caída de tensión de 5.17 voltios y eso representa el 2.35% de caída de tensión y el permitido es 3. Entonces estamos trabajando casi al margen. Entonces, para solucionar esto se tendría que cambiar el conductor. El inmediato superior a este 2 a este 6 a WG sería 4. Lo que tuviera que hacer es cambiar eso, ¿no? Cambiar aquí el conductor y también cambiar su sección. La distancia va a ser la misma. A ver, haremos para este caso. ¿Dónde está este? Ya, para un 4AWG es una sección tiene de 21,15. 21,15. Aquí está. Aquí una zona. Ya. Con un 4AWG, esto obviamente lo voy a cambiar. Tenemos una caída de tensión de 3,2 voltios y 1.4 sería el 1.4%, entonces ahí ya estamos mejor que trabajar sobre el margen, ¿no? Ustedes ya van analizando las cargas que tienen. Para mi caso para este caso yo cambiaría estos conductores y lo voy a hacer, pero para no alargar el video vamos a seguir. Este sería mi alimentador principal. Voy a hacer para alimentadores principales es el 2% de caída de tensión, entonces lo mismo, 220 por el 0.02. tengo una caída de tensión permitida de 4.4 voltios. Ahora esto vamos a copiar aquí, esto copiamos aquí, ahí está. Esto suprimimos porque no hay datos aquí, esto suprimimos, verificamos nuestras fórmulas, ahí está, amperaje, sección, conductor, estamos bien. Estamos sobre el margen también, ¿no? Tenemos una caída de tensión de 3.3 voltios y eso representa el 1.5%. Y el permitido en los alimentadores principales es del 2%. Entonces igual estamos sobre el margen y estoy con un conductor de 3 por 1 barra 0, eso en AWG 1 es 53. De la misma forma adoptaría el inmediato superior, que sería el 2 barra 0, sería una sección de 67,43 milímetros cuadrados, ¿no? Bueno, eso sería. Yo lo voy a acomodar esto y espero que me hayan entendido y espero que les haya gustado.